Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo. El podcast de los corredores populares con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Esto es A tu ritmo, estamos una vez más con todos vosotros y queremos hacer hoy un episodio muy especial porque la persona que nos va a acompañar es un buen amigo, pero sobre todo porque vamos a estar continuamente dando vueltas. Va a ser un episodio bucle. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Luis. Bueno, pues cada 6 minutos reiniciamos el programa, si te parece. Vale, vamos a empezar. Que 6 minutos empezamos otra vez. Lanzar la sintonía y ya Sí. está, y empezamos otra vez. Nos vamos a poner en modo hámster hoy. En este... Sí, porque hoy vamos a hablar de ahora nos contarás el protagonista, pero de la prueba por antonomasia de resistencia. Esto sí es una carrera de resistencia. Sí, Todo sí. lo demás, no. Sobre todo desde el punto de vista psicológico, y lo vais a entender en cuanto saludemos a nuestro amigo. De hecho, ya hablamos en su momento de ello, y de esta carrera en concreto. Anunciamos, dijimos de qué va, y ahora, pues bueno, ese amigo que estuvo también en aquel episodio ha estado en esa carrera, la ha vivido desde dentro y nos puede contar cómo se sufre, sobre todo. Pero lo primero que quiero decir es que estamos muy contentos de estar una vez más aquí, después de 15 días desde nuestro anterior episodio de A tu ritmo, y que nos encanta que nos sigáis, que estéis pendientes de todo lo que tiene que ver no solo con A tu ritmo, sino también con formato podcast. Y ya sabéis que tenemos por ahí un nuevo proyecto lanzado, un nuevo proyecto en marcha, que no tiene nada que ver con el running, o sí, quién sabe, quizás algún día, en algún episodio puntual, pero que va de historias, se llama así, Historias a pie de micro, que esperemos que os puedan gustar, así que perdonad la cuña que vamos a meter ahora, me refiero a mis palabras, pero que nos gustaría que lo descubrieseis, que le deis una oportunidad y que escuchéis en las principales plataformas, sobre todo en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, también en Amazon Music, bueno, que busquéis Historias a pie de micro y que escuchéis ya el primer episodio. El segundo se publicará dentro de unas semanas, va a ser más o menos uno al mes aproximadamente, y nos gustaría que le dierais una oportunidad a otro proyecto de esta casa de formato podcast, más allá de A tu ritmo. Si sois amantes de running y escucháis A tu ritmo es porque os gustan los podcasts, espero, y esperemos que os guste también esa primera historia que hemos contado en el primer episodio de Historias a pie de micro. Gracias por adelantado, por la confianza. Sí, muchas gracias, porque es un proyecto con mucha ilusión. Tendría guasa, Luis, que hubiera gente que le guste el running, que escuche Tu ritmo, pero que no le gusten los podcasts. Es una tortura. Bueno, es probable que... Joder, cómo odio los podcasts, qué rabia, ojalá no exista. Pero está aquí escuchando, eso le da muchísimo mérito. Pero también es verdad que hay mucha gente que solo escucha Tu ritmo y que no escucha otros podcasts, o que escucha otro podcast o escucha solo uno, por ejemplo. Ah, vale. Pero no escucha Pan de Marketing ni... creo que no. Creo que de Pan de Marketing he visto alguno en YouTube, me parece, pero... No, y La Retina de Garfunkel, es que son los otros dos podcasts que hacemos nosotros en los que sale Chema, los que presenta Chema. Aparte de otros muchos podcasts que hacemos para clientes, pero bueno, los nuestros son esos. Y ahora pues es Historias a pie de micro, que son documentales sonoros o reportajes sonoros que esperemos que os gusten. Y además, pues dentro de esta turra inicial, permitidme también que os recuerde que estamos en Telegram, buscáis A tu ritmo chat, y ahí ya son como 350 locos del running que debaten, comentan, preguntan, a veces hay consultorio, a veces hay experiencias que se transmiten y que se comparten, así que es, yo creo, un buen lugar. Y que todos los viernes, sí que Chema es fiel a la cita y nos envía la newsletter Correr para Siempre, y que espero que os podáis suscribir y podáis recibirla también. Buscáis Correr para Siempre por ahí en Google y encontraréis la newsletter y os podéis suscribir para recibirla si no la estáis recibiendo todavía. ¿Ya está? Así es. Y que este viernes... Bueno, no voy a adelantar nada, porque este viernes la voy a dejar programada porque el viernes no estoy. Vale, en te un vas. sitio. De hecho, o sea, en la newsletter hablas de qué vas a hacer o dónde te vas a ir. ¿No lo vas a contar hoy en el programa? Es probable, sí. No lo tengo todavía decidido, pero es probable. Bueno, vale. Se va a un sitio a correr, pero ya no voy a decir nada más. Una carrera, pero no es en España. Que estoy encantado de nuevo de poder hablar con toda la audiencia, de que nos escuchéis como siempre y que vamos a saludar a un buen amigo, así que arrancamos A tu ritmo. Esto es A tu ritmo,
con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Don David Roncero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues aquí, un ¿Qué poco tal, recuperando David? las patas. Pues eso te iba a decir yo. Lo primero, tú no pareces cansado. No, extrañamente no. Y ahora hablaremos de eso porque ha sido una experiencia bastante curiosa. Estoy mejor que en muchas otras carreras que he hecho y sorprendido y un poco como extrañado también. Pero no estoy especialmente cansado, la verdad. Este fin de semana... A ver, Sí, dime. estoy cansado, tengo las piernas un poco cargadas, pero no bajo como un Robocop las escaleras, no tengo sobrecargas excesivas en las piernas, como normal. O sea que creo que todo ha ido bien, pero ha sido una experiencia curiosa y extraña. Este fin de semana has participado en una carrera de la que llevábamos aquí hace bastante tiempo. Se llama la Spain Backyard Ultra, ¿no? Eso es. En Galicia, ¿no? ¿Y en qué Sí. localidad? Castro Caldelas, Ribeira Sacra, en la provincia de Orense, una zona muy, muy bonita. Castro Caldelas en concreto también un sitio muy bonito. El Castillo, que es donde empezaba y terminaba cada vuelta de la carrera, también espectacular. O sea que un sitio que aunque no vayas a correr la backyard, allí a Castro Caldelas merece la pena ir a visitar. Y decíamos que era una carrera muy especial, muy diferente, porque es verdad que hay unas cuantas a lo largo del mundo, pero estas de tipo backyard, y de esta en concreto ya hablamos en su día, y con la presencia no solo de David, sino también del organizador principal de la carrera, pues tiene esa particularidad de que cada vuelta, como decía David, tiene en este caso 6,7 kilómetros, ¿no? Y al final solo puede quedar uno y gana el último que queda en pie, ¿no? Y el último dio 30 vueltas, ¿no? Ahora echaremos cuentas, daremos cuentas, bueno, veremos cuántos kilómetros hizo y demás, pero bueno, lo importante es que era la primera carrera de este tipo que David Roncero, nuestro amigo Ultra Roncero, que le llamamos así desde hace muchos años, que fue colaborador en A Tu Ritmo, pues es la primera vez que participa en una carrera de estas características, con este formato, y queríamos conocer cómo se vive desde dentro y cómo se siente, ¿no? Esto de la carrera tipo backyard. ¿Ha sido muy diferente, David, a otras carreras de ultradistancia en las que has participado? Con muchísima diferencia, sí. Muchísima diferencia. Ha sido muy diferente en una cosa, ¿no? Yo creo que lo hablábamos, incluso lo he llegado a hablar con Chema, ¿no? Porque fija todas las variables que normalmente quedan abiertas en una competición, ¿vale? Que es distancia y tiempo, ¿vale? Entonces, de ahí, obviamente, deriva el ritmo. Entonces, están fijas todas, ¿no? Distancia y tiempo, tienes que hacerlo y simplemente es sumas número de vueltas, ¿no? En una carrera normal puedes cambiar un poco esa, normal me refiero, en otras modalidades, una de las variables está abierta. Por ejemplo, con Chema corrí las 6 horas de Valdebebas y ahí lo que tenías abierto era la distancia, es decir, tú podías recorrer el máximo número de kilómetros, ¿no? En el tiempo, 6 horas, vale, lo tienes fijo. En otras carreras, pues un maratón estándar, lo que tienes fijo es la distancia y el tiempo es lo que está abierto, ¿no? Entonces, aquí se fijaban, digamos, las dos variables, ¿no? Y sí que es, o sea, al final te marca una cosa que es el ritmo medio, ¿vale? Y digo lo del ritmo medio porque en esta carrera en concreto, en esta de Castro Caldelas, lo del ritmo medio es una cosa a tener muy en cuenta por el desnivel y cómo está distribuido el desnivel, ¿no? Entonces, en este caso, para hacer una vuelta de 6,7 kilómetros en 55 minutos, y ahora podemos hablar también de por qué 55 y no 58, o por qué no 53 y por qué no tal, el ritmo medio son como 8-12, 8 minutos el kilómetro, 12 segundos. O sea, es un ritmo que a priori cualquiera de los que corremos ultras, maratones, podríamos pensar, bueno, 8-12 es un paseíto por el campo, ¿no? No tan así, no es tan así. Pero sí, mucha diferencia en una cosa. Yo lo he notado como mucha intensidad, ¿vale? No por ritmo, sino por tensión. De verdad, tensión emocional. De estar viviendo en cada vuelta esas dos variables como fijadas. Sí, porque en cada vuelta, digamos que hay un control. Tienes que completar esos 6,7 kilómetros antes de una hora.
porque cada hora se da una nueva salida. Si la Eso vuelta es. la has terminado en 43 segundos, perdón, 43 minutos, como hubo alguno que hizo alguna vuelta, pues tienes 17 minutos para descansar, para reponerte, para comer, para dormir, para lo que quieras, hasta que se da la siguiente salida. Es decir, cuando se cumple la hora, una nueva salida, todos se juntan en un corralito, ¿no? Y ahí todos volvéis a salir, ¿no? Eso Si es. llegas a los 59 minutos, pues tienes un minuto para recuperarte y para volver a meterte en el corral de salida y para que vuelvas a salir. Claro, a esto hay que sumar varias cuestiones, ¿no? Que yo creo que son importantes. Primero, que es una carrera de trail, es decir, estabais en una zona de monte, una zona de bosque, con un desnivel además importante, ahora nos explicarás cuál era, y que vas acumulando vueltas, ¿no? Y con cada vuelta, pues el cansancio también se va acumulando y hace que vayas más lento, si no te has reservado o no has dosificado lo suficiente. O sea que es una carrera que hay que pensar, en la que hay que pensar, pues eso, a largo plazo, ¿no? Tú no nos vas a contar todavía cuántas horas hiciste, ¿vale? Ahora nos lo explicarás. Pero nada, antes de escuchar alguna cosa que tenemos pendiente de poner, no sé, ¿qué más quieres contarnos de el terreno, el desnivel y luego las condiciones puntuales de esta edición en concreto que hicieron que además fuera todo un poco más complicado y si acaso un poco más épico, ¿no? Sí, el formato, bueno, para los que no conozcan Backyard, al final es un formato que viene de Estados Unidos, de nuestro amigo Lazarus, el creador de la Berkeley Marathon, que son esos 5 bucles de casi orientación. Solo impone las reglas básicas de la carrera, ¿no? Que es 6,7 kilómetros, bueno, un poquito más. También ahora explicaré por qué un poquito más de 6,7 y una hora, ¿vale? No hay salidas tardías, que es lo que decías tú, es decir, tienes que salir en los 15 siguientes segundos a la hora, ¿vale? Tú puedes llegar en una hora exacto y tomar la salida automáticamente, ¿no? ¿Por qué 6,7 kilómetros? Creo que son 6,706. Es porque sumando 24 horas llegas a las 100 millas. Es como una cifra redonda donde en 24 horas hace 6 millas. En el caso, cada organizador decide el recorrido, ¿vale? Y en este caso, en Castro Caldelas, Luis, que estuvimos hablando con él, Luis Rodríguez, trazaron un recorrido que ya es permanente. De hecho, ya ves estacas de madera para la Backyard, ¿vale? Para el circuito permanente de trail. Escogieron una zona con un poquito más de desnivel de lo que son las carreras de Backyard en sí mismo, con 240 metros positivos, obviamente con sus 240 metros negativos. Que a priori no es mucho, ¿vale? Para los que hacemos trail y estamos acostumbrados a carreras de cifras de miles de metros, ¿no? Pues que te digan, hombre, una vuelta a 240 metros tampoco es mucho. Referencias curiosas, la Tapia de Madrid, que son 16 kilómetros, creo que son 200 metros de desnivel positivo, ¿vale? Bueno, puedes pensar kilómetros. En 16 kilómetros, sí, o sea, pero bueno, por pillar referencias, ¿no? De cuánto desnivel es esto, pues bueno, por ahí anda la cosa, ¿no? Y efectivamente, pues siendo Galicia no podía recibirnos con un sol maravilloso, sino que nos pilló lluvia, no solo los días anteriores, sino también durante la carrera, más o menos de forma intermitente, ¿vale? No, hay que decir que tampoco fue una completa odisea, que no fue un infierno, pero sí que es cierto que en todo el día del sábado, luego por la noche ya escampó un poco, pero durante todo el sábado no paró de llover, ¿no? Un poquito de agua por aquí, un trueno enorme y que te caiga un jarro de agua, pero bueno, digamos que el suelo era puro barro, pista de patinaje bastante interesante y sobre todo una parte del recorrido que le llaman la diagonal, que básicamente es una senda que intenta salvar bastante desnivel, bastante en este caso son como 50, 60 metros verticales, estaba peraltada, ¿vale? Porque, bueno, pues es una senda que han hecho nueva, entonces, pues pisar por ahí con barro que resbala era bastante complicado. No técnicamente, porque la realidad es que no era un terreno muy técnico, pero sí que es cierto que los resbalones, las caídas y sobre todo el hecho de que perder una zancada en una carrera con el tiempo tan limitado, perder una zancada y perder esa fuerza que tanto estás reservando para la siguiente vuelta, pues sí que a mí en concreto me generó cierto desgaste, ¿vale? Esa parte de la diagonal era la que yo llegaba y decía, ¡puf! La diagonal otra vez, ¿no? Aparte ya te la conoces, no puedes... Es que eso es lo peor, ¿no? Estoy pensando, el conocerte el recorrido, porque creo que tú y yo lo hablábamos ayer cuando charlamos un rato.
en realidad tú dices, bueno, mira, voy a hacer una carrera de trail de 100 kilómetros y mi estrategia es que cada hora me voy a parar a tomarme un gel y a habituallarme. Pues se puede parecer, te tiras una hora, 50 y tantos minutos corriendo, te paras, te tomas tu gel, habituallas, estiras las piernas, vas al baño si lo necesitas y continúas. O sea, en cuanto a sucesión de esfuerzos o acumulación de los mismos, tampoco se diferencia tanto, ¿no? Más allá, ya no hablo de la parte mental, porque ahí sí que decías tú, claro, porque sabes lo que te espera. Y creo que esa es la mayor diferencia, ¿no? Al final el esfuerzo es el que es. Para mí tiene dos cosas que son, eso es lo que dices tú, y tiene la opuesta, que para mí es positivo, ¿no? Que es que ya te conoces el recorrido, no hay sorpresas, ya sabes lo que hay, ¿no? Eliminas también un poco incertidumbre de cómo va a ser esta subida, o sea, en realidad ya lo sabes, ¿no? También he de decir que creo que jugó en nuestro favor, o al menos como yo lo viví, el mal tiempo jugó al menos en mi favor, porque el primer tramo era una bajada, ¿vale? Era una bajada casi de 2,7 kilómetros, había algún tramito de llaneo y alguna subida, pero era principalmente 2,7 kilómetros de bajada. Con un terreno, con un firme tan resbaladizo, tu atención está en no caerte. Entonces, esos primeros 2,7 kilómetros a mí se me pasaban relativamente rápido. Estamos hablando de 20 minutos, 20, 25, 26, depende de la vuelta, y no era tan pesado. De hecho, había tramos donde ya sabías que al girar esa curva tocaba caminar, que casi era liberador, ¿no? Claro. Bajo por aquí y ya sé que cuando llegue a esa curva, esa parte es subida. Entonces, tiene la cosa de, madre mía, vuelvo a pasar por aquí otra vez, pero por otro lado es como, no hay incertidumbre, ¿no? Y luego hay una cosa curiosa, he estado investigando en más carreras de estas que hay en España, ¿vale? Hay una, de hecho, aquí en nuestra zona, en Madrid, hay otra en Extremadura y creo que en Cataluña hay otra, que es una cosa que yo he hecho durante esta carrera, que en los molinos aquí en Madrid le llaman la ruta de la piedra, ¿no? Es una ruta real que se llama la ruta de la piedra porque era canteros, pero hacen la comparación con que tú tomas tus referencias con respecto a piedras del camino. En mi caso era el riachuelo, era el cruce, era tu referencia. Yo no iba mirando el tiempo, o sea, el ritmo, iba mirando el tiempo en esos puntos de paso. Tu referencia ya no es el ritmo, tu referencia es el tiempo de paso por un punto en concreto, sabiendo hacia dónde vas, lo que te queda y demás. Y luego, además, como estaba lloviendo mucho y había mucho riachuelo, yo en mi caso pasaba por el riachuelo siempre por el mismo sitio. Porque como ya te lo conoces, ya sabes dónde tienes que pisar. Claro, ¿para qué vas a investigar? Pisar aquí, claro, para no mojarme, subir por aquí y demás. O sea que, lejos de ser aburrido, que sí que tiene una componente posible de aburrimiento, en mi caso no era tal cosa. Yo no lo viví con aburrimiento, la verdad. Bueno, y otra cosa que estaba pensando ahora mismo, claro, no se me había ocurrido. Claro, tú corriste, bueno, no vamos a decirlo todavía, X kilómetros. Si haces un trail de esa distancia, un porcentaje muy alto de esos kilómetros los haces solo, porque la carrera se estira, es muy difícil coincidir en ritmo con nadie, el de adelante lo llevas muy adelante, el de atrás muy atrás. Aquí no. Aquí dan la salida y son los mismos otra vez. O sea, que aquí sí que haces todos los kilómetros acompañados y ese punto además lo tienen más cubierto. Jo, pues mira, este que antes ha ido más rápido que yo, ahora le cuesta, o al revés, o voy a intentar pegarme a este que me gusta. Eso, joder, también es un punto de estrategia, quizá. Sí y no, porque la realidad es que no sabes qué está pensando hacer el otro cuando llegue. No sabes si está queriendo descansar más, si está queriendo descansar menos. Más o menos, en el caso de Castro Caldelas, de la backyard de Castro Caldelas, hay una cosa que marca mucho con quién te juntas, y es que es un tramo de bajada muy largo y hay un tramo de subida muy largo. Entonces, los que como yo bajamos bien, ahí estábamos adelantando, en cada vuelta tenías que volver a recolocarte, porque como salíamos todos a la vez, igual que pasa en una carrera de trail, que los primeros 3-4 kilómetros tú te vas colocando en tu ritmo y demás, aquí esto pasa constantemente. Entonces, en este caso, además en concreto, el riesgo está en que el suelo era como era, muy resbaladizo, entonces todas las salidas casi intentaba salir, yo, en mi caso, por ejemplo, yo que bajo muy bien y subo muy mal, pues intentaba salir muy rápido y adelantar lo antes posible para en la bajada encontrarme con la menor cantidad de gente posible para colocarme en mi sitio.
ni más adelante ni más atrás, porque cada uno lleva su estrategia. Entonces es como una salida una y otra vez, volver a Claro. colocarte. Sí, además la misma coreografía, ¿no? Todos Sí. más o menos fluyendo hacia el mismo sitio. Me parece muy gracioso. Y luego además, que lo curioso es que vas encontrando, sobre todo en el caso de la bajada, pues en muchos caminos hay zona limpia y zona sucia, ¿no? Lo que dicen las reglas de la carrera es que tienes que dejar pasar a quien vaya más rápido que tú, ¿vale? Esto es una regla, está escrito como tal, que la obligación es de dejar pasar, ¿vale? El problema es que en una situación donde la senda es peligrosa para todos, yo, claro, ¿qué hago yo en estos casos? Yo cojo la zona sucia, ¿vale? En mi Para caso adelantar, bajo quieres bien, decir. tengo una técnica buena, entonces ya cogía la zona sucia, pedía paso, voy izquierda, voy derecha, pero ya te sabías dónde pisar. Es más, casi llegabas con la misma zancada al mismo sitio para pisar en la misma piedra porque ya sabías que esa pisada era buena. Entonces, yo te digo, para mí, lejos de ser aburrido, era liberador no es tan cansado como estar en un ultra donde el terreno es cada vez distinto, sino que no tienes que pensar tanto en dónde vas a pisar, ¿no? Entonces también tiene sus cosas buenas. Creo que intento justificar un poco el no aburrirme, pero creo que también tiene sus cosas interesantes. Vamos a hablar ahora de resultados, ¿vale? Hablaremos también de quién ganó la carrera, de cuántas vueltas dio y ese tipo de cosas, pero David nos propuso en su momento pues mandarnos también algunos audios antes y durante la prueba, pues para que también sintamos un poco más de cerca, ¿no? Cómo se vive ahí dentro. Y nada, unos minutos antes de la salida, bueno, esto fue como en torno a una hora antes de la salida, esto era lo que nos contaba David. Vamos a escucharle. Las 8:05, la salida es a las 9, la primera vuelta. Lo bueno de esto es que hay una salida a cada hora. El día se ha levantado con frío y lluvia. La previsión es que llueva durante todo el día de hoy y espero que por la noche escampe. Y nada, el paisaje es espectacular, el castillo es una pasada y bueno, pues simplemente voy un poco asustado, la verdad. Le tengo bastante respeto a esta carrera porque si bien los ritmos no son locos, es muy acumulativo, es muy de resistencia y yo la lluvia y el frío es algo que no me va muy bien. Pero bueno, veremos a ver qué nos pasa. David, antes de que sigamos, escuchemos otro audio. ¿Tú tenías en tu cabeza alguna previsión? Era la primera vez que participabas. Entonces, ¿habías pensado, pues puedo hacer X vueltas o va a ser esta mi estrategia? O como no sé de qué va, pues no sé cuántas vueltas haré. ¿Qué tenías en tu cabeza? Teniendo en cuenta, a ver, que David tampoco es que sea evidentemente no es un especialista en las carreras backyard, porque es la primera vez que participa en una de ellas. Y segundo, que no estamos hablando de que David sea aquí un top mundial de élite del trail, ¿no? Es un corredor popular, que además se le da bien la ultradistancia, que es un tío que tiene muy buena cabeza para muchas cosas y que ha corrido muchos ultras, ¿no? O sea que, bueno, teniendo en cuenta todo esto, David, tú, pues eso, pensando en la forma en la que estás y en la forma en la que estabas en otras carreras que has afrontado de trail, ¿qué esperabas? ¿Qué expectativas tenías? Sí, esto es muy gracioso y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo, además, intento coger datos, ¿vale? Yo no tomo decisiones simplemente basándome en el aire o si corre el viento, sino en datos. Entonces, el último ultra que hice fue en Alicante, eran 100 kilómetros y creo que eran como 6.500 positivos. Es una carrera, bueno, pues con un desnivel grande y con una distancia, ¿no? Considerable también, ¿no? Yo estuve 17 horas, o sea, en mi cabeza soy capaz de recorrer 100 kilómetros con un desnivel que si lo divides sale bien en 17 horas. Entonces dices, bueno, si el ritmo es menor, puedo calcular que yo puedo aguantar 24 horas y llegar a esa cifra tan maravillosa de las 100 millas, ¿no? Entonces mi objetivo, si se puede decir objetivo, lo que estaba en mi cabeza es, oye, puedo pensar en 24 horas. ¿Vale? Y vamos a ver qué sale, ¿no? O sea, yo siempre voy con un objetivo a las carreras, sí. Y luego pienso en el momento, y ya me ha pasado en más de una y en más de dos, que a los 5 primeros kilómetros dices, no estoy para eso. Realmente no estoy. Me pasó en el GTP, en el último GTP que hice, yo quería bajar de 16 horas, si no recuerdo mal, y en la primera subida de Maliciosa, que es la primera subida, cuando llegué arriba, dije, no estoy para 16 horas. O sea, olvídate, solté esa necesidad de llegar a un objetivo y terminé la carrera. Al final creo que fueron como 18, 2 horas más y demás. Y aquí me ha pasado
algo parecido. Bueno, vamos Yo a me planteé escuchar 24. los que nos decías después de la primera vuelta, que eso es importante. A ver. Han sido 52 y medio, 53 minutos, reconociendo el terreno y marcando parciales. Y bueno, pues muy mojado, muy embarrado todo, porque ha estado lloviendo y seguramente llueva durante hoy. Y nada, en 3 minutos, son ahora y 57, seguro que nos marcan los 3 pitidos, 2 pitidos, un pitido, y salir y a repetir el recorrido. Así que nada, de momento bien. Claro, una de las cosas que me gustaría preguntarte tiene que ver con el tema del tiempo, porque tú esos 6,7 kilómetros en ese desnivel de 240 metros lo puedes hacer bastante más rápido que en 52 minutos, pero entiendo que desde el principio estás intentando dosificar y también tienes miedo de que, hombre, igual ahora hago 52 minutos, pero es que cuando lleve 4 o 5 vueltas ya voy a estar tan machacado que... O sea, vas pensando en eso, porque hubo gente que hizo alguna vuelta en 40 y pocos minutos y luego ya las 2 vueltas más tuvo que dejarlo, ¿no? David. Sí, yo tuve la suerte de coincidir con otros corredores, ¿no? Y yo he intentado preguntar, porque al final es un formato para mí desconocido y si lo piensas, sí que es cierto que esa primera marqué 53 y medio, pero mi segunda vuelta fueron 48, 49, que cuando yo entré además... Perdón. 52.05 la primera. 52.05 la más primera, rápido. sí. 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 Y 49-44 la segunda. 49-44. O sea, y además lo curioso en este caso es que yo llegué al castillo y de repente no había nadie. Oh. O 1 o 2 corredores. Claro, Sí. era un ritmo muy rápido, pero no fue buscado. Yo simplemente estaba dejándome fluir y fue un momento de... Probando. Ojo, esto me genera desgaste. Y al margen del desgaste físico, a mí lo decía en el audio, ¿no? A mí lo que me pasa es que el frío me ataca muy rápido en el momento en el que me paro, ¿no? Te quedas muy frío si tienes que esperar 11 minutos, ¿vale? Y además en esa situación de lluvia, frío, un poquito de viento y demás, entonces si lo vas pensando, creo que hay un momento en el que encuentras el ritmo, ¿vale? O sea, encuentras cómo tienes que correr, qué tiempos de paso, y hablo de 30 segundos para arriba, 30 segundos para abajo, 1 minuto para arriba, 1 minuto para abajo, pero ya no piensas en el ritmo, estás sobre todo pensando en el tiempo de paso por esos puntos, para saber que vas a poder llegar o hay 56 o hay 54. O sea, estamos hablando de diferencia de eso, de 2 minutos. Uh-huh. Entonces, yo tenía marcados el cruce con la diagonal, que era 26 minutos. Si yo llegaba en 26 minutos, tenía 4 más o menos para salir de esa diagonal. Arriba del alto, yo suelo llevar en el reloj cada hora y cada media hora alarmas para que me recuerde comer y beber. Entonces, también en función de cuándo me pitaba en la diagonal, te indicaba el tiempo al que podías optar en el final. O sea, era todo como, no tanto el ritmo, sino los tiempos de paso por los puntos clave, ¿no? Entrar en diagonal, salir en la diagonal. Luego había al final del recorrido, cuando entras en el asfalto, ¿vale? Porque sales de la zona de trail y entras ya como para entrar hacia el pueblo, ¿vale? Aproximadamente son como 800 metros de asfalto, donde tú piensas, bueno, pues esto es asfalto, ya no, aquí le puedo meter. Pero claro, le puedo meter en la primera vuelta, te haces un 5.30, un 5.15, bien, has entrado, además yo tenía un contenedor de referencia donde decía, aquí empiezo a correr, y empiezo a correr para recorrer estos últimos 800 metros, ¿no? Entonces, te vas marcando como esos puntos intermedios y vas calculando cómo vas de tiempo para esa vuelta, ¿vale? Uh-huh. No es tanto ritmo en este caso, ¿vale? Vale, vamos a escuchar algún audio más, fíjate lo que dices por aquí. Bueno, pues fin de la tercera vuelta, el recorrido ya está más que conocido y nada, pues esto es cuestión de ir sumando. Ya estoy empezando a entender un poco dónde está la dificultad de esta carrera, al margen de la distancia y de tal, es la tensión de cada vuelta, de llegar con suficiente tiempo para, pues bueno, avituallarse, comer algo y bueno, pues esa tensión que a lo mejor en otro ultra tienes en un corte, pues aquí la tienes cada hora. Así que nada, llegar, abrigarse, comer, reponer y salir. No hay mucho más que hacer. Vamos a escuchar alguno más. Este ya es de casi las 4 de la tarde. ¿Vale? Vamos a ver que saliste a las 9, recordemos. Bueno, pues ahora sí, maratón, vuelta 7, empezamos ahora la vuelta 8 en apenas 5 minutos.
Y bueno, un poco desgastante ahora porque hay mucho barro y hay una subida como con peralte y ahí desgasta bastante. La subida cuesta sacar algo de ritmo y bueno, pero vamos, voy teniendo marcas temporales entre medias y esta no me ha ido tan mal como la anterior. La anterior terminé un poquitín así flojete, pero bueno, vamos a descansar un poquito y a seguir. Y bueno, vamos a ir avanzando. Este es el último audio que vamos a escuchar. Después de que terminamos una vuelta, pues bueno, no en todas las vueltas, pero en bastantes vueltas, cada vez que terminabas mandabas un audio, ¿no? A mí, a tu familia, bueno, ¿no? Entonces, hay uno muy especial, muy curioso, que es el siguiente, porque en este momento, cuando acabas, no sé qué vuelta sería, la 9 creo que era, ¿vale? Y aquí de repente, pues se abren los cielos, ¿no? Bueno, no sé si entre la lluvia y la música se oye algo, pero han pegado 2 tronadas y ha empezado a caer agua como si no hubieran mañana. Vamos a por la vuelta 10, vamos empapados todos y bueno, he tenido que cambiar de estrategia de alimentación a ver si esta me funciona un poquito mejor. Así que nada, en 2 minutos salimos. Pero fijaos, me mandó también un vídeo, David, en el que sí que se puede escuchar cómo llovía en ese momento. A ver si sois capaces de apreciarlo. Bueno, sonaba mucha música. Unas gotitas para los y unas gallegos. gotas por ahí había. Bueno, que Unas estaba gotitas. lloviendo. Yo es que veo el vídeo y estaba aquí lloviendo a cántaros de golpe, ¿no? Y vamos a ir a una, que es el último audio que realmente me mandó. Sí, es el último que mandó. Antes del que me mandó ya después, mucho tiempo después, desde el hotel. Pero bueno, este es el último. Y aquí sí que es verdad que ya David tenía algunos problemas. Ya nos explicarás, David, qué pasó y en qué vuelta te quedaste. Vuelta 10 y esta ha pasado factura. De hecho he llegado un poquitín más justo que las otras, pero aún así tengo 5 minutillos para descansar. Vamos a por la 11. Ha dejado de llover, pero sigue todo bastante embarrado y se me congestionan bastante las piernas de pelearme con el barro, la verdad. Pero bueno, es lo que queda. Vamos a por la 11. Bueno, ¿qué pasó ahí, David? Qué pequeñico se iba haciendo, qué barbaridad. No me acuerdo, sí. Me acuerdo de una foto que le mandé a Laura, mi chica, después de esa vuelta 10. ¿Qué pasó? Yo además me tuve la sensación de que no me pasó solo a mí, sino que lo hicimos más gente. Fue en la vuelta 9, al final de la vuelta 9, quedaban como 15 minutos para el corte, pegaban 2 truenos, pero de verdad que la tormenta estaba encima, empezó a llover, y en esa salida yo tuve la sensación de que todos salimos a fuego. O sea, la bajada fue a fuego. ¿Por qué? ¿O cuál fue mi forma de pensar? El punto clave de esa carrera es la diagonal, ¿vale? Es el punto incómodo. Luego el resto del camino, si bien está embarrado, pues es un poquito llano, salvas riachuelos y demás. Y mi pensamiento fue, llega rápido a la diagonal para poder hacerla más lento, porque sabes que la realidad es que te va a llevar más tiempo. Y si no la haces rápido y no ganas ese tiempo bajando, en la subida lo vas a perder y obviamente vas a llegar más tarde, ¿no? ¿Qué me pasó? Terminé desfondado. Salí de la diagonal, las piernas totalmente congestionadas, de pelear, pues al final yo lo que intento hacer cuando hay mucho barro es no dar zancadas o pisadas muy fuertes, porque cuanto más fuerte pisas, más fuerte puede ser el resbalón y más fuerza pierdes, ¿no? Entonces iba como más despacio y aún así pues perdías zancadas, se te cayó un pie, te resbalabas, te agarrabas un árbol y esa vuelta me dejó bastante vacío. Me dejó bastante vacío llegar a la vuelta, terminar la vuelta 10 y si no recuerdo el tiempo, pero creo que entré como en 55, algo así, ¿no? Y estaba llegando un poquito antes en las anteriores y ahí fue donde dije, esta ha dolido, ¿no? Y de hecho, bueno, creo que se puede percibir en la forma de hablar y de hecho hay una foto de esa vuelta sentado en la silla donde sí que me dejó muy, muy tocado, la verdad. ¿Y diste cuántas vueltas más? Pues di una más. Una más. En la 11 fue la última. Una más, sí. Es bastante curioso porque en la vuelta, me pasan varias cosas, ¿no? En la vuelta, terminar la vuelta 10, yo sentí que me había vaciado, ¿vale? Y aún así yo llegué, hice mi protocolo de
de alimentación, el que tenía ya replanificado, porque dejé de comer sólido para tomar solo geles y, bueno, y un producto líquido, ¿vale? Lo hice, salí con la intención de pelear la vuelta. Es decir, bueno, en mi cabeza tenía una regla, ¿no? Es, si llego en tiempo, salgo. O sea, si yo llego en 59, 55, salgo, ¿no? Claro, porque todos no los he que lleguen salido. por encima de la hora, sí, No salen. no salen, salvo Eso que es, los está- 15 segundos siguientes a la hora sí, porque puede Eso salir, es. ¿no? Pero si no, todos Eso es. descalificados los que llegan después de esa hora, sí. Eso es. Y yo dije, bueno, si llego en 59, 55, yo salgo, ¿no? Esa era como mi regla interna. Extrañamente creo que llegué en 57, 58, algo así. sí. La última vuelta Sí, que diste, llegaste, no lo tenía por aquí ahora, no, 57-10 creo que era, no me acuerdo. 57-10, que no es una locura tampoco de tiempo como, bueno, no era un 59-55, no era un 59-30, era 57, eran 3 minutos. Pero la realidad es que yo ya había hecho clic, ¿vale? Había peleado la última vuelta, la 11, la peleé, porque sí que es cierto que a pesar de que yo ya estaba vacío, la cosa es, intenta llegar. De hecho, llegué en tiempo, pero cuando llegué, entré, ya había gente esperando para salir, que eso sí que fue un momento de... me ha destrozado, y luego se instaló una idea en mi cabeza que yo creo que es de lo que va esta carrera, ¿no? De hecho, me senté en la silla, dieron los 2 pitidos, porque se anuncia el -3, -2, el -1, y yo soy muy disciplinado, ¿no? Cuando dieron el pitido del minuto 59, yo me levanté y fui al corralito. O sea, todo lo hice con la intención de salir. No comí, no bebí, o sea, fue como... pero todo lo hice para tal. Y estando en el corralito, yo pensé, pero ¿y para qué otra vuelta más? ¿Para ver qué? ¿Para sumar una vuelta más? Y creo que ese es justo de lo que va esta carrera, que no hay un para qué. No lo hay. Sin embargo, en un ultra, a ti te da una pájara y te quedas en un avituallamiento y sabes que dices, bueno, pues llego a esa subida de arriba porque al otro lado hay un tal y llego a la meta. Pero es que aquí no hay una meta. Aquí es una vuelta más, ¿no? Y ya, de hecho, empezaron a salir los corredores y un voluntario de la organización que me vio parado me dijo, ¿sales? Le dije, no, y me dijo, sí, una vuelta más. Pero para mí, no tenía sentido hacer Para que una no lo vuelta más. pensaras, para que no lo pensaras más. Sí, era como, no, una más, pero ya se había instalado esa idea de una vuelta más, ¿para qué? Y ya no salí. Pues tú, fíjate cómo sea la cosa, o fijaos cómo sea la cosa, que estaba mirando, que no están ordenados, por lo tanto lo tendría que contar a mano y no me va a dar tiempo, ¿no? Pero de los 170, 160 que participaron, hay un listado en la web donde se puede ver cuántas vueltas dio cada uno y qué tiempo por vuelta y en qué vuelta dejaron de participar. Y pone en negrita aquellos que se pasaron de tiempo. Eso es. De 160 a 170, como decíamos, solo 12 llegaron fuera de control. El resto, habiendo llegado en tiempo, no tomaron la siguiente vuelta. Es muy curioso porque de hecho se ve que de una vuelta a otra se puede ver, porque además esto es como por cómo está establecido, ¿no? Es una especie de Excel, ¿no? Que te va dando los tiempos por vuelta y nosotros lo íbamos viendo en tiempo real, ¿no? Y ahora ya está ahí pues todo el resultado definitivo, ¿no? Entonces tú puedes ver el escalón, ¿no? Cómo va subiendo escalones, ¿no? Los tiempos de los participantes, porque cada vez hay menos participantes, ¿no? Y es muy llamativo todos los huecos que se abren de una vuelta a otra. Y hay algunas vueltas, creo que es de la 10 a la 11, perdón, de la 9 a la 10 y de la 10 a la 11, que hay de repente, o incluso de las 6 a las 7, que hay como unos escalones espectaculares de gente que, incluso habiendo entrado en tiempo, ¿vale? Después deciden no salir en la siguiente vuelta. Pero yo creo que eso es porque son o número de vueltas redondas, la vuelta 10, o número de kilómetros redondos. El kilómetro 100, por ejemplo, creo que es uno de los que más gente se retiró. Sí, hay otro escalón que podéis ver ahí. En el caso de Castro Caldelas, ofrecen un Backyard Mini, creo que lo llaman, vale. que es que permiten inscribirte para hacer solo 7 vueltas. Es justo de la séptima a la octava, es donde veo mayor escalón. Vale, el escalón del séptimo, además de los que abandonaran, están estas personas que han ido solo para probar la experiencia de la... Pero esa clasificación está aparte, ¿eh? Es una clasificación aparte. ¿Sí? En el listado. Sí, son como 15, 20 personas y están aparte. Sí, pero en el otro, la séptima, los que han completado 7 hacían 47 kilómetros, ¿vale? Y 1.680 de desnivel. Es el maratón. Y ahí de 7 a 8 es verdad que hay muchos... Es verdad, justo cuando cumple el maratón, que yo creo que es una de las vueltas en las que más gente se queda. Y luego, por completar también
el resultado final, ¿no? Ya por la gente por arriba y tal. El ganador hizo 30, que fue Jorge Manuel García Rodríguez. El segundo clasificado fue el que tenía el 2-1, que es Víctor Maneiro Freire, que hizo 29 vueltas. Y luego está Manuel Soto López, que hizo 27 vueltas en tercer lugar. Víctor y Manuel, ¿vale? Son dos, no es Víctor Manuel, ¿vale? Víctor y Manuel, que eran del mismo equipo para esta carrera, que era el Kilómetros Vicas. Estos dos en las últimas vueltas acabaron juntos, muchas de esas últimas vueltas, pero de repente se coló ya cuando a partir de la vuelta 25, 26 o 27 ya Jorge Manuel García, que fue el que al final ganó. Y a mí hay una cosa que me llama la atención, y es que en las últimas vueltas Jorge Manuel la última vuelta hizo 55-59, ¿vale? 56 minutos. El anterior 57. Y el anterior, el que ya se retiró y no salió en la última vuelta, que fue Víctor Maneiro, había hecho su última vuelta en la 29, 54-39. Una de las cosas que decías antes tú, David, es que aquí se toma como referencia, es muy importante, el tiempo medio por vuelta que haces, ¿no? Lo que más llama la atención también es que cuando van pasando vueltas, van tardando más. Era lo habitual, aunque no había caso. Había otros casos en los que no siempre era así, pero lo habitual es que cada vez vayas tardando un poquito más, sobre todo cuando ya acumulas tantas vueltas, ¿no? Y el cansancio pues te hace que estés a punto de llegar fuera de control, ¿no? Pero lo más curioso es que en el caso del ganador, el tiempo medio, el promedio por vuelta fue 55-36 y el segundo, el promedio era 54-43. O sea que para que veamos que a pesar de que tiene un promedio, ¿no? de por vuelta menor, no ganó, ¿no? O sea que al final depende también de, oye, en las últimas vueltas cuánto haces o cuánto no, y el hecho de que tienes que hacer la última vuelta, sí o sí, y gana el último que da una vuelta en solitario y la termina, ¿no? O sea que es algo muy llamativo también desde el punto de vista de la competición pura y dura, ¿no, David? Sí, es también bueno, de hecho, creo que habéis dicho que se hizo una en 43, pero creo que alguien hizo una en 33. O sea, sí. Cada uno se gestiona. Sí, no, ahora hablamos de ese, que después ya no salió. Hay que reconocer el esfuerzo. Que después ya no salió. Claro, o sea, cada uno, yo creo que hablando con otras personas que habían hecho esta carrera previamente, me decía, fíjate que los que terminan siempre están rondando los 52-55, ¿vale? Esa franja de tiempo es su tiempo más normal, 53, más que 52, 55, pero obviamente se te van, 57, 58, pero es como esos 5 minutos son necesarios porque además pasan volando. O sea, parece como, no, hombre, pero 5 minutos entre que llegas, te sientas, decides lo que vas a comer, pensar en si te quieres cambiar de ropa, ya son a los 3 pitidos, estás en 57. No, o sea, pasa volandísimo. Entonces, 55 minutos es un tiempo estándar y que luego también esto es pura resistencia. No te recuperas ni en 5 minutos, ni en 6, ni en 3. O sea, el que ha ganado es porque es más resistente física y mentalmente, ¿vale? Las dos, porque esta tiene una componente muy, muy mental. De hecho, creo que el asistente, que es como se llama al corredor que se retira el último o que no entra el último, el asistente, simplemente, creo que en este caso no entró fuera de tiempo. También se retiró. No, efectivamente no. O sea, y de hecho, sí, o sea, la última vuelta no dio la última vuelta. Entraron los dos juntos en la vuelta 29 y el otro no dio la 30. Es lo que al menos lo que aparece en los resultados, sí. O sea, simplemente ¿podría haber salido y pelearla? Pues a lo mejor sí, pero no lo hizo, ¿no? Y o sea, es como muy desgastante en muchos niveles, sobre todo el físico, obviamente, pero el mental también, ¿no? Yo sobre todo lo que más achaqué, más allá de que al final mantener cada uno ha hecho lo suyo, ¿no? 12, 16, 18, 20 horas, 8, 15 de media. O sea, no tienes opción a otra cosa. Tú en un ultra de montaña sabes que puedes hacer 15 minutos el kilómetro en un tramo para hacer 6:30 en otro. Aquí no, aquí tienes que hacer 8:15 de media durante cada vuelta. Y no hay opción a otra cosa. Te tropiezas y te caes y, bueno... Sí la hay. Sí la hay, ¿verdad? Sí, pero es que yo creo que hay que hablar del Fernando Arca Casal, dorsal número 84. Hizo el maratón, hizo 7 vueltas. La más lenta, 35:56, que fue la primera. Y la más rápida, 32:03, que fue la última.
Pero solo fue hasta el maratón, ¿no? Hizo su Claro. maratón y se fue a casa. Bueno, pero porque iba para Claro. eso precisamente. Claro, yo claro, creo. entiendo que es su estrategia oye, tenía pues 25 minutos para descansar después de cada vuelta. Pero fíjate, David, por volver un poco a lo que nos dijiste al principio, ¿no? Bueno, no al principio, pero lo que nos dijiste cuando te pregunté por las expectativas que tenías, ¿no? Antes de que narrásemos cómo fue tu carrera. Yo estuve pensando, ojo, David me ha dicho que él estaría en forma como para acabar 24 horas, pero claro, quién sabe, aquí hay una gran incertidumbre porque es la primera vez que participas en una carrera con este formato, porque no sabes lo que te vas a encontrar, el recorrido, el circuito, la parte técnica o no que tenga, y luego la lluvia y todo lo demás, ¿no? Pero claro, aquí hay grandes especialistas en las carreras backyard que han participado aquí en esta de Castro Caldelas, y cuando estaba, yo es que estuve muchas horas después viendo cómo iban los resultados, y la vuelta 24 quedaban solo 5, David. Entonces yo decía, hombre, joder, muy optimista por tu parte, pero, o sea, muy realista por tu parte, teniendo en cuenta las referencias previas que tenías, pero claro, muy optimista teniendo en cuenta un poco las condiciones que había, porque es verdad que en esta carrera el récord son 38 vueltas de otros años, pero claro, decir, joder, es que a 24 quedan muy poquitos y son gente que es muy especialista en todo esto, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta que podía ser demasiado ambicioso, con las referencias que tenías, lo que tú crees que podías llegar, pero ojo, es que haber llegado a la vuelta 24 habría sido estar entre los super tops, ¿no? O sea, que no está nada mal todo lo que has hecho, teniendo en cuenta que la vuelta 11, pues no sé cuántos quedaban, pero menos de la mitad, ¿no? Cuando tú te retiraste, no sé, David. Sí, es una de las cosas que no hice, porque otra de las cosas que haces, como que yo hago en los ultras, es mirar la tabla del año anterior y colocarte, claro. Yo suelo estar como en ese tercio alto de la tabla, ¿no? Sí. Pues eso, un tercio para arriba, mitad, pero no mucho más atrás, tampoco mucho más arriba. Obviamente, si hubiera mirado la clasificación y veo que solo quedaban 5 en 24, obviamente diría, no. Pero el cálculo mental por ritmos, tiempo, es que es tan distinto a otro ultra, porque tú puedes ir a un ultra de 50 kilómetros, como me pasó, por ejemplo, en el trail de Ribeira Sacra, y lo puedes comparar con el Maratón Alpino de Madrid. Y aunque son desniveles y terrenos distintos, tú puedes decir, bueno, más o menos puedo estar en 8 horas. Aquí, al no tener referencias, calculas de una forma que no es correcta. Y piensas, hombre, yo físicamente 24 horas a 8:12, jolín, pues creo que sí puede ser. Y no. Y el batacazo es, vamos, enorme. O sea, también te digo, después de la tercera vuelta, que comentaba ahí lo del frío, yo ya sabía que no iba a hacer 24 horas. O sea, lo tenía meridianamente claro. No por lo físico, porque sí que es cierto que además ocurre una cosa y es que eres muy constante, ¿vale? La carrera te obliga a ser muy constante. Yo además pensaba, bueno, en la próxima vuelta, pues venga, me voy a 56. Y no, y terminaba en 54. 55, 53, 30, 54, 55, estás siempre ahí. Claro. Entonces, llega un momento donde eso, o revientas porque físicamente te has hecho daño o lo que sea, pero no tienes opción de equivocarte, no tienes opción de que nada te salga mal, entonces no tienes referencias. Y a mí me pasó una cosa, yo estaba con otros 3 o 4 corredores cerquita, en Corralito, en la zona donde nos habituallamos, y había un chico que sí que había hecho una. Y decía, bueno, yo en la anterior hice 12 y a ver si en esta puedo hacer una más. Que es algo que yo no tenía, porque si yo hubiera, y por ejemplo, de hecho, claro, coincidí con una chica que también iba en la vuelta 11, iba bastante, bueno, tocada, como íbamos todos, pero bueno, y le oí decir, bueno, yo me conformo si hago una más que el año pasado, que fueron 11, y de hecho luego estuve viendo y efectivamente hizo 12. O sea, tenía una motivación para esa vuelta más, cosa que yo no tenía. Yo, una vuelta más, pues ¿para qué más da 11 que 12? En la primera vez que participas en esta carrera es como cuando haces un 10K, tu primer 10K, ¿no? Que dices, voy a hacer 55, pero que si hago 56, pues también está bien. O si hago 53, también está bien. Pero aquí no, si no tienes un objetivo, una meta que tú te plantees, aunque sea autoimpuesto, pues no hay esa motivación extra, ¿no? Y ya te digo, en este caso yo en la 11 dije, suficiente por hoy, no necesito más vueltas. Bueno, en la carrera competitiva creo que eran 125 o algo así, ¿no? Los que tomaron la salida, y tú quedaste por el 47, 48 por ahí, ¿no? En el poste, o sea que está muy bien también desde el punto de vista un poco de lo que decías tú, ¿no? De más o menos tu... Eso es, el tercio alto, sí, es lo que tenía que haber mirado, es, oye, ¿dónde está el tercio de la tabla? Y saber que voy a llegar a 12, a 13, a 11, a 14.
también es cierto que nos decía, pude hablar con Luis, el organizador de la carrera, y me decía, obviamente, esta misma carrera, sin este clima, pues Claro. 1 o 2 vueltas más haces, ¿no? Claro. Porque al final el desgaste está ahí. Pero bueno, cuando salga un día de no lluvia y si se me plantea volver a correr, pues a lo mejor salen más vueltas. La realidad es que no. Y sí que he de decir que es una carrera, esta mañana lo hablaba con un amiguete, es de las más duras que he hecho, pero no por lo físico y tampoco por lo motivacional, sino por esa intensidad. O sea, de verdad es como estresante, ¿no? No puedes fallar nada en ninguna es vuelta. Porque en el exigente. momento en el que falles, Ujú. fuera. Eso es. Porque, o sea, no llegaste a tener dolor muscular, de decir, oye, pues no sé, me noto cargado. Hombre, imagino que un poco, pero no te retiraste por eso, no te retiraste porque tenías No. los cuádriceps en carne viva, No, vamos. de hecho, no sé, creo que se lo decía Luis, le escribía por WhatsApp después de la carrera, que una sensación un poco agridulce, porque, pues sí, son 74 kilómetros, que, jolín, es un ultra, pero terminé la carrera, recogí todo mi equipaje y yo iba caminando normal. Y yo decía, hay más piernas. Sí, O sea, claro. y de hecho, ayer salí a caminar, me hice 5 kilómetros andando. Hoy bajo las escaleras y obviamente un poquito los isquios y demás, pero no estoy magullado como en algunas otras carreras. O sea, realmente físicamente no estaba, entendiendo el contexto, no estaba mal. Entonces, puramente ha sido mental, de decir, en el momento en el que me he caído un poco, que en un ultra lo salvas porque dices, bueno, pues camino y salvo este bajón. Pero aquí no hay un salvo este bajón, sales porque tienes que salir. Y yo no tuve ese momento de salgo porque tengo que salir. Entonces, bueno, experiencia nueva que obviamente acumulo en mi haber y he aprendido muchas cosas. También es cierto que creo que nunca he mantenido durante 80, 74, 75 kilómetros una media de 8-15, lo cual también me abre un poco la reflexión de si en los otros ultras no estoy llegando a, como es, no límite, pero sí que si no estoy en un tope más mental que físico. Porque la realidad es que aquí acumulas ritmo con unos kilómetros y te da que pensar para otras carreras. Bueno, ojo, y ahora nos contarás si quieres próximos retos que tienes en el calendario, próximos objetivos, pero como entrenamiento me parece un entrenamiento bárbaro, porque no es lo mismo que salir a hacer kilómetros en el monte, que como tú dices, pues bueno, te puedes regular y demás. Aquí obligas a que ese estímulo de ritmo se cumpla y bueno, y ya evidentemente la parte mental, porque supongo que lo que estamos descubriendo hoy todos es que efectivamente el deporte de resistencia es un porcentaje bastante importante la cabeza, Coco. Sí, he tenido un poco de montaña rusa entre ayer y hoy, porque yo estoy inscrito en la travesera. La travesera son, si no recuerdo mal, son como 70 y pico kilómetros y 6.500 positivos, que es en el 15 de junio, 14 de junio, dentro de 4 semanas. Y he tenido mi momento y sigo en ello todavía, de si voy o no voy. Creo que sí que me ha pasado por encima esta carrera y me ha dado un palo, en el sentido de que me hace pensar que no estoy preparado para travesera. Porque al final dices, bueno, en kilómetros es más o menos lo mismo, desnivel es mucho menos lo que he hecho. Son exactamente 74, o sea que sí, hiciste 73,8 74. El domingo, pues estas son 74 y 2000, desnivel, eso sí, son 6.560. Claro, Sí, aquí te pone la positivos. clasificación el desnivel que hiciste también. Menos. ¿Dónde estás? 11. Poquito, son como 2.000. 2.600. Pero la travesera de picos no es tienes ni la mitad. 6.500 positivos. Sí, entonces, bueno, travesera, lo estoy consultando con la almohada y tranquilamente no tengo obligación de ir o no ir. Sí que es cierto que a mí Picos de Europa me apetece volver, hace tiempo que no voy a Picos de Europa y me apetece volver porque es un ultra, dentro de que es uno de los más duros que hay en España, pues es un ultra al uso, que puedo estar más justo porque los cortes son interesantes y los desniveles son locos. Entonces, pues bueno. Y luego sí que es cierto que me ha servido porque tengo otros 2 proyectos más montañeros, que me voy a ir al Urrieyu, volveré a Picos de Europa, pero en esta vez para hacer escalada clásica. Y luego en verano nos vamos a ir a Eiger a hacer la cresta Mitelegui. O sea que por lo menos sé
que para esos dos retos físicamente, a lo mejor técnicamente no tanto, pero físicamente sé que sí que estoy, ¿no? Pero travesera la tengo un poco en barbecho. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. Uy, perdón, yo tengo una cosa, una curiosidad que así se me olvida preguntarte. ¿Qué tal los avituallamientos de la organización? Porque recuerdo que cuando estuvimos con Luis, con el organizador, nos contó que la edición pasada, cada vuelta sacaban algo distinto. Es verdad. ¿Hasta cuál llegaste tú? ¿Qué te dieron a ti? Me vais a matar, pero creo que no comí nada de ¿En serio? ¿Sabes por qué? En mi caso, yo sí que vi gente que comía, pues sí que vi macarrones, vi empanada, fruta, obviamente, que eso es como muy estándar. Yo en mi caso, lo comentaba antes, que tuve que cambiar la estrategia de alimentación porque, pues bueno, me costó hacer de vientre durante la mañana, notaba como mucha pesadez en el estómago, me sentía mal, y entonces dejé de comer sólido y pasé a comer solo líquido o gel y demás. Entonces, solo me acerqué 2 veces a por agua y como quería ahorrar viajes, llené todos mis bidones las 2 veces. O sea, cogí todos mis bidones, llegué y les dije, toma, llénamelos todos, de tal forma que en la siguiente vuelta no tuviera que preocuparme de acercarme a por agua. O sea, mi máximo deseo era sentarme durante 3 minutos tranquilo, sobre todo por descargar esa tensión de la salida y demás. Entonces, no lo sé. También te digo, cuando terminé, comí jamón, que estaba buenísimo, el mejor jamón del mundo, bica amantecada, que es un bizcocho típico de la zona, también maravilloso. Bueno, y luego ya sí, cuando acabé, pues cené como por 3 o por 4 y desde luego que estupendo. El trazado, como es un circuito permanente, está muy bien marcado, incluso aunque hay estacas y es difícil perderse, había cintas, o sea que en ese sentido la organización perfecto y la atención de los voluntarios siempre perfecta. Pero vamos, a nivel de avituallamiento también maravilloso y lo que no llegué fue al pulpo o me lo perdí o no sé cuándo ocurrió. Pero... No, el pulpo es más adelante. El pulpo es el año anterior fue en la 26. En la 26. Bueno, pues sí. Creo que se lo comieron 2. 2 comieron pulpo este año. Este año comieron pulpo muy poco. Sí, es que lo sacaron a la 26, teniendo en cuenta que este año yo creo que las condiciones fueron más duras y por eso no... Es verdad que 2 años ha habido menos vueltas, pero yo creo que tiene mucho que ver siempre, teniendo en cuenta que se celebra en Galicia, pues con las condiciones cambiantes del tiempo, ¿no? Que al final sí que influye mucho, no solo porque llueva, haga frío y demás, sino también por lo que decías, ¿no? Por el barro que al final se forma ahí, ¿no? Pero sí, 26 vueltas, ¿cuánto llegaron a las 26? Pues fíjate, los últimos, los primeros, vamos, en resultados, los ganadores fueron Jorge Manuel, como decíamos, 30 vueltas, Víctor 29, Manuel 27 y el siguiente, que fue Félix, hizo 24. O sea que solo superaron las 26 3 de los participantes. Si sacaron el pulpo a la misma vuelta, pues nada, solo 3 de ellos pudieron. Si es que quisieron probarla, porque tampoco probarlo, quiero decir. Pero nada. Pues bueno, David, no sé si quieres decir algo más, porque nos vamos a ir despidiendo ya de la audiencia y nada, deseándote lo mejor para el próximo reto que te plantees. La medalla de finisher en este caso, que en realidad en este caso es de do not finish, porque todos los que no entran o que se retiran tienen su medalla de no finisher con el número de vueltas que has hecho, que te la graba Luis allí en el momento casi con un cincel y un martillo ahí para que te la lleves de recuerdo. Así que medalla de no finisher, que la guardaré con mucho cariño. La estabas mostrando para la gente que no lo esté viendo, aunque ya sabéis que esto se puede ver también en YouTube. Podéis entrar a buscar en YouTube el podcast de A Tu Ritmo. Pero es como una placa de estas de militar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí, y tiene bueno, sí, el logotipo de la carrera y luego pues el número de vueltas grabado, en mi caso un 11. Y bueno, pues este es el obsequio por no acabar, ¿vale? Esto es importante. Bueno, que no, solo acabaste, lo que no es winner. Sí, o sea, es curioso porque en la clasificación a todos los que solo el primero es finisher y los demás son do not finish del 1 al N. O sea que Lazarus considera que no eres finisher de la backyard. Ya. Bueno, pero Lazarus también tiene en las backyard a gente animándote para que no tomes la salida en la siguiente vuelta. O sea que también el tío claro. se las trae. Pero bueno. Es una carrera muy curiosa, honestamente. Es que Lazarus es demasiado curioso. Yo creo que aquí esta tiene un poco más de sentido.
Bueno, pues nada, eso lo dicho, que muchísimas gracias, David, que enhorabuena por esta experiencia, por contárnosla también y por, sobre todo, disfrutarlo, que yo ahora llevamos un buen rato hablando y estás siempre con una sonrisa y siempre disfrutas todo y siempre sacas un aprendizaje de cualquier cosa que hagas, o sea que eso es lo importante, ¿vale? Sí, eso es lo que nos llevaremos, lo que aprendamos, lo que disfrutemos, al margen de los resultados y de hecho creo que es una experiencia más. No sé si la repetiré. Ahora mismo, si alguien me lo propone, creo que le diría que no. Pero básicamente porque hay muchas carreras y muchos paisajes que ver por el mundo y que es una de las cosas que más me motiva, ¿no? Conocer otros sitios y verlo. Lo bueno que Pero como experiencia sí lo recomiendo. Lo bueno es que ahora ya tienes una referencia y si vuelves a participar en esta carrera tendrás que intentar superar las 11 vueltas. Ese sería el objetivo principal. Así será. Si ocurre, lo intentaré. Pues nada, el resto de las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar ahí y volvemos pues dentro de unos días en el siguiente episodio de A Tu Ritmo. Adiós. A Tu Ritmo, el podcast de los corredores populares con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.